Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, en esta entrega de los domingos de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán con ustedes, con su compañía, para analizar temas y eventos económicos nacionales e internacionales. Buenos días, Luis Manuel. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga en este domingo, Día del Señor. Antes que nada, Ezequiel, debemos aprovechar para felicitar al gobernador del Banco Central por el homenaje que le hizo el Congreso. Sí, eso fue una idea de... Celebrando, ¿no, verdad?, sus logros durante más de 20 años como gobernador del Banco Central. Y más de 30 y pico como... Don Héctor tiene del 93 al 2000, 94. 7 años y después 16 años más. Sí, 22 años. No, 17 años más, son 22. Casi 24 años como gobernador. Tiene un récord, pero además un récord en términos de logros. Él tiene más de 40 años en la institución. Héctor entró en el 70 y tuvo unos años en el Banco de Reserva. En el Banco de Reserva, y después tuvo en el gobierno de Hipólito. No, él recesó. Él recesó la gobernación por la permanencia del banco. Sí. Sí. Pero nada, aprovechando el momento, ¿no? Para felicitar. ¿Tú fuiste vicegobernador con él? Sí, tuve 6 años de vicegobernador con él. Exacto. Pero digo que... O sea, tú conoces el trabajo de don Héctor. Para un gobernador, el logro se mide a través de la tasa de inflación que ha habido en el país, ¿no? No podemos tomar en cuenta la tasa de inflación de este año, porque es una tasa de inflación, la mayoría de ella es importada, aunque ha habido una presión de la parte agrícola. Pero hasta bien la veo yo. Sí, hasta bien la veo. Bueno, no bien para el que tiene un sueldo fijo, sí, que le quita su poder adquisitivo. Eso es cierto. ¿No? Ponerse en el lugar de él es difícil. Pero fuera no peor. Creo que está bien porque un 7 y pico. Naturalmente en América Latina están ahora proyectando casi un 10% y aquí vamos a quedar posiblemente bajo. Vamos a ver porque los precios del petróleo se están presionando y eso tiene un peso muy grande a la hora de determinar la variación en el nivel de precios, no solamente de los precios del petróleo, de su efecto en toda la economía, porque es un insumo que afecta casi a todos los bienes. Pero bueno, nos alegramos por ese reconocimiento. Lo que esperamos es que en un año difícil, que va a ser el próximo año, un capitán de barco en medio de tormenta como ha sido él y que ha podido llevar al Banco Central y al país manteniendo en una estabilidad macroeconómica en tiempos buenos y en tiempos malos en la economía mundial, pues su permanencia sea un elemento de garantía que haga que el inversionista extranjero continúe llegando al suelo dominicano, como he visto durante esta semana, que he sido ya, he estado con algunos de ellos que han venido y lo he acompañado en varias visitas, gente que quiere invertir en República Dominicana, gente que tiene plantas fuertes de producciones en Centroamérica, algunos de ellos han venido de Brasil. Y bueno, el país está ahora mismo en una etapa floreciente porque es de los pocos países en América Latina que tú puedes tener la seguridad de que va a mantener la estabilidad. Y gracias a Dios el presidente pues no se llevó de la famosa reforma fiscal, reforma tributaria, porque eso crea mucho ruido. Y los inversionistas generalmente cuando hay tanto ruido, pues no son proclives a invertir en el país hasta que no se despeje la situación. Y pues eso puede quitarle impulso a una serie de inversiones que estaban viniendo al país y que están viniendo al país. Tú ves los hoteles que están repletos. Yo estuve en el aeropuerto hoy y también... ¿Qué le hubiese quitado impulso? Cualquier
cualquier revuelta social que le hubiese quitado impulso a la inversión extranjera. bueno, no, el temor a qué tasa, porque es una discusión que se iba a mantener por varios meses, ¿tú me entiendes? Eso no iba a salir de la noche a la mañana. Entonces, tú no sabes bien qué iba a salir de ese paquete. Y mientras la chava ahí viene, nadie va a poner su dinero en una canasta que no sabe si los huevos se le van a romper. Mira, ahora mismo en el Congreso, como está el asunto de las leyes de incentivos, que quieren eliminar las leyes de incentivos a sectores que han sido los sectores dinámicos de la economía dominicana durante los 10 años, 15 años. ¿Viste cómo se aplacó el ataque a los senadores desde que los senadores tiraron esa posible ley? No, es que el ataque a los senadores se mantiene porque los senadores y Ya los no hay diputados... tanta, ya no hay tanta. Bueno, porque no han hecho desastre en estos días, pero cada vez que saquen algo, un gasto, pues no porque hay, o sea, ¿qué te digo? No va a ser el chantaje que a este pueblo se le va a detener. Ya. ¿Tú entiendes? Ya. Este pueblo ha demostrado que los chantajistas no les sale el resultado que esperan. Recuérdate que tú y yo dijimos que eso era una barbaridad de parte de ellos, que estaban dando un mal mensaje, pero el mensaje que ellos querían dar es que si me atacan, ataco. Eso está ahí, ¿tú entiendes? Es una barbaridad. Eso está ahí. Además, eso es en contra del país. O sea, y cuando ellos fueron nombrados para defender al país, lo que están haciendo es tomando medidas que lo que van a afectar al país, y más en una situación como Haití, porque República Dominicana a nivel internacional muchas veces se le vincula a tener a la frontera que tienen con Haití, ¿no entiendes? Y cualquier situación con Haití puede provocar una mala imagen, ¿no? En cualquier empresario que esté pensando venir a República Dominicana si no tiene una imagen clara, ¿no? De que aquí la situación de Haití no está afectando al país, ni lo va a afectar, porque Haití no tiene ejército para afectarnos a nosotros. Si Haití tuviera un ejército para afectarnos a nosotros... No lo necesita para afectarnos. O las bandas esas tuvieran fuerza, o Haití tuviera bomba atómica que pudiera afectarnos a nosotros, pero no nos va a afectar de esa forma, ¿tú me entiendes? Lo que uno no debe coger el tema haitiano con odio ni con resentimiento, hay que cogerlo con objetividad y hay que cogerlo con conciencia. Pero yo quiero entrar a ese tema, ya que tú lo tocas. Tocaste varios temas. Me gustaría yo también hacerme eco de la felicitación a don Héctor Valdés Alviso. De ese tema me voy a coger unos cuantos minutos porque don Héctor, al igual que a ti, don Héctor fue compañero de trabajo de Luis Manuel Piantini. A mí me honra don Héctor con su amistad. Lo conozco personalmente. Pero yo quiero hablar de don Héctor, el gobernador, de don Héctor, el profesional, de don Héctor, si se quiere, también el compañero de trabajo de sus compañeros de trabajo. Yo nunca he sido empleado del Banco Central, ya se me hizo tarde si quería hacerlo. Pero don Héctor, en lo interno, es una persona muy apreciada en el Banco Central y tiene mucho dominio del banco, pero no dominio, yo diría, como absoluto en el sentido de, como la gente dice que es fuerte, ¿no? Es lo que es celoso con lo que es la institución misma. Don Héctor nunca ha permitido la política dentro del banco. Nunca. Y ahí las recomendaciones que le llegan a don Héctor para poner uno que otro funcionario, uno que otro empleado, tiene que ir a recursos humanos y cumplir con todas las características del puesto que vaya a ocupar. No es que lo recomendó un político, ni mucho menos. O sea, ahí se trabaja si cumple con los requisitos que mandan para ser empleado del Banco Central y para ocupar la posición, cualquier tipo de posición. No se pone ahí por carita, ni se pone porque simplemente lo recomendó fulano. Eso es la parte interna. En la parte como profesional, don Héctor es un economista acabado, un economista que proyecta y derrama confianza, no solamente internamente en el país, sino externamente. Don Héctor es una persona ya que lo consultan presidentes de otras repúblicas, de otros gobiernos, de otros países, y también lo consultan gobernadores de bancos centrales. O sea, es una persona de consulta de organismos internacionales. Esa proyección, ese trabajo, ese desempeño
esa trayectoria es que fue reconocida por el Congreso de la República. Y no tanto fue reconocida, sino que es tan fuerte su trayectoria, es tan fuerte su aporte al país, que fue acompañado por el presidente de la República. O sea, el presidente de la República quiso acompañar a su funcionario, gobernador del Banco Central, en ese reconocimiento, que fue una idea de Victoria Yep, el senador. Yo creo que está súper bien merecido, como dijo Luis Manuel, en esa trayectoria de más de 40 años, don Héctor ha logrado mantener estabilidad macroeconómica, estabilidad de tasa de cambio. Ha sido apreciado y valorado por 4 presidentes. 4 presidentes, fue gobernador de Balaguer, de Leonel, de Danilo y ahora de Abinader. Quiso recesar en el gobierno de Hipólito por cualquier razón, tal vez se quería tomar un descanso. En esta vez, el presidente Abinader le pidió que fuera el gobernador del Banco Central en su periodo, incluso en esos 2 años, porque se nombran por 2 años. A don Héctor habría que confirmarlo por 2 años más en el año próximo. Y él aceptó, y creo que fue una visión del presidente de la República para no ahuyentar, para no levantar polvos que pueden crear dudas e incertidumbres, y una altísima responsabilidad de don Héctor de su país, como siempre, de aceptarla. Yo estoy seguro, al igual que Luis Manuel, que su trayectoria y su desempeño no va a variar en términos de eficiencia, en términos de objetividad, de productividad, y que ojalá lo tengamos muchos años ahí, porque él está todavía en todas sus facultades. El país lo necesita, los sectores económicos lo solicitan, lo piden, y el presidente le tiene la confianza, y ya él también está comprometido con el país. Así que, don Héctor, mucha felicidad. Reitero que para mí es un honor su amistad y que el país valora su trabajo. En el caso de Haití, para tomar ese último tema de Luis Manuel, que tocó temas muy importantes. Miren, yo he sido un poquito más radical que Luis Manuel con el asunto de Haití, pero yo nunca he hablado con odio ni con resentimiento de Haití, porque yo digo que esto es una isla que la comparten 2 países, no uno. Los dominicanos tenemos que entender que el desarrollo y el bienestar de Haití no puede estar ajeno ni a espaldas de República Dominicana. Tenemos nosotros que estar inmiscuidos, pero con mucha delicadeza, con mucho cuidado, que no se piense que queremos nosotros ocupar esa porción de la isla, ni invadir ni ocupar Haití. Nosotros simplemente queremos compartir una isla donde Haití tenga desarrollo, tenga bienestar. Ojalá que lleguen inversiones extranjeras que desarrollen Haití, para que los haitianos tengan una vida más digna. En el caso nuestro tenemos que tener una política de migración definida, organizada, para que los haitianos puedan venir a buscar el trabajo que necesitan. Así como nosotros hemos ido a otros países a buscar trabajo, a buscar oportunidades, los haitianos también necesitan eso de parte nuestra. Haití sigue siendo un socio comercial muy importante para nosotros. No es el tercero, es el segundo. Es el segundo. El mercado formal genera 870 millones de dólares y el mercado informal 430. Estamos hablando de exactamente 1.300 millones de dólares que se generan en ese intercambio comercial entre Haití y República Dominicana. Pero igual, ahí está Haití. Nosotros compartimos, de hecho, no solamente frontera, compartimos río con ellos. Ojalá que tengamos inversiones bilaterales, o sea, binacionales de los 2 países. Ojalá que nosotros podamos aportar más en materia social a Haití. Mucho que le damos, algunos no lo ven, otros sí lo ven. Yo no quiero ahora ponerme en ese mito y en ese problema histórico, social que tienen algunos haitianos. Sí que lo hay, pero nosotros tenemos que tener cuidado de que no entiendan que nuestra posición es de odio, que nuestra posición es de rechazo. Tiene que ser contrario. Tiene que ser una posición de aporte, de colaboración, de crear un ambiente de convivencia que podamos lograr en el aporte de la gobernanza haitiana. Haití está muy mal. Es una irresponsabilidad de los Estados Unidos, de Canadá y de Francia no entrar. No entrar en la invasión, sino no entrar en el aporte. Que no convencer a la ONU, a la OEA, para que pueda haber, yo diría, una asistencia
física de todos esos países para poder lograr estructurar una fuerza de dominio, de gobernanza en Haití. Que los haitianos gobiernen Haití, pero con la ayuda de todos los países internacionales, de todos los países hermanos. Haití no está bien y es una carga muy fuerte para nosotros si la comunidad internacional no nos ayuda. Es muy peligroso, es mucho riesgo. No puede necesariamente haber un control claro si no nos ayudan. Nada más no es Haití que necesita que lo ayuden. Nosotros necesitamos que ayuden a Haití. Reitero, Haití necesita que lo ayuden y República Dominicana necesita que ayuden a Haití. Los americanos tienen rodeado a Haití para que no salgan la inmigración hacia los Estados Unidos, porque eso es lo que le importa a ellos. A ellos lo que le importa es la inmigración, no otra cosa. Y tiene rodeado ahora mismo a Haití para detener todo aquello que sale de Haití. Así que Haití no tiene otro escape que no sea para acá, a menos que se coman vivos ahí adentro, porque con esta situación de caos, no creo que Haití esté en capacidad de estar generando su producción para satisfacer sus necesidades alimenticias. Con 4 no. Haití tiene un 60% de una población o más, porque eso era antes de la crisis, por debajo de los niveles de pobreza. O sea, están en pobreza crítica. Entonces, tú me dirás que un país en esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pretenden los americanos? Los americanos van a preparar a la policía para que los haitianos resuelvan sus propios problemas. Óyeme, ellos no han entrado a liberar a los 17 secuestrados, que son sus nacionales, que están ahí adentro, y no lo han hecho. Ya tú te imaginas. Los americanos tienen los ojos fuera de América Latina, nada más lo tienen en la frontera. Eso es lo único que le importa a ellos. Pero si tú entras en cualquier tipo de acuerdo con China, ahí sí le importa a ellos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir mayor apoyo de inversiones, por lo menos, de intercambio de comercio. Porque si ellos no quieren ningún tipo a los centroamericanos quedaron en que iban a desarrollar un programa de inversión de $4,000 millones. 4,000 millones de dólares, que no es nada, porque 4,000 millones de dólares no es nada para detener la inmigración en el Triángulo del Norte, que son los países que están enviando emigrantes hacia los Estados Unidos, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. O sea que esos 4,000 millones de dólares tampoco han aparecido. Eso fue una propuesta y un programa que presentó Biden, inclusive antes de llegar a ser presidente. Y después mandó a la vicepresidenta a hacer algunos viajes por Centroamérica, pero más nada ha aparecido, más nada de eso. Ahora, para mí Haití no es una preocupación mientras haya una frontera protegida. Sí, en términos humanos, porque desgraciadamente ahí hay una tragedia humana. Una tragedia humana a 400 millas del imperio más poderoso que hay en la tierra. Hay una tragedia humana. Es una vergüenza humana que hay ahí. Pero bueno, eso a los americanos no les importa. Entonces, a nosotros lo único es que mantengamos la estabilidad que hemos mantenido. Estuvimos hablando del esfuerzo que ha hecho todo el sector público, porque te voy a decir, los logros que se ha hecho en términos fiscales este año ha sido significativo.
bajar el déficit público en casi 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, eso es algo extraordinario. Pocos países en el mundo lo han hecho. Nosotros lo hicimos una vez en el año 91, 92, con Balaguer. Un 5 puntos porcentuales cayó el Producto Interno Bruto. En aquel momento Balaguer lo que hizo fue que paró totalmente las inversiones. El déficit. Paró totalmente las inversiones públicas. Y ahí se cayó, porque el gasto de Balaguer era inversión. Claro. El gasto corriente en Balaguer, eso era ni papel higiénico había en los sanitarios. No importaba eso. Oye, no. Entonces, ahora... faltaba de todo. Ahora, el gasto público ha bajado en base a la proyección que tenían. No es que no haya habido, pero ha bajado. Ahora, yo te digo, lo importante ahora mismo es darle comida a la población. Bueno, eso vamos a dejarlo para el próximo segmento. No nos corten. Mira, Luis, antes de seguir hablando con el tema de la recuperación, que es prácticamente el tema central en el que estamos buscando en este programa, y la parte fiscal que tú dijiste, mira, ya que el gobierno está presentando buenos números en materia de recaudación, ha mejorado mucho. 3.8. Está por encima de lo... 3.8 puntos porcentuales del PIB. Por encima de lo proyectado. Pero yo creo que el gobierno debe dejar de cobrar el arancel y el ITEVI del diferencial del flete, del aumento del flete, que lo hicieron por 3 meses, pero lo dejaron de hacer. El gobierno sigue cobrando, ya está cobrando de nuevo, ya hace un buen tiempo para atrás, el arancel y el ITEVI de ese flete alto. Un empujón a la inflación. Me explico. Hay materia prima o hay mercancía que el flete y el valor del furgón o el valor de la mercancía eran prácticamente igual cuando el flete eran $2,000. Lo que había en el furgón valía $2,000 y el flete $2,000. Pero de pronto pasa que la mercancía sigue siendo $2,000 o $2,500 y el flete 12 o 15. Entonces, el arancel y el ITEVI de ese valor adicional que se presentó por el problema que hay, el gobierno dejó de cobrarlo por 3 meses. Pero ya lo está cobrando. Y eso no es necesario, el gobierno no necesita eso. Dicen que de hecho se presenta muy buena recaudación en aduana por ese motivo. No creo que sea ese motivo porque no da tanto. O sea, no es tanto tampoco como para que el aumento, creo que de un 15% adicional a lo que está proyectado a las recaudaciones, sea solamente porque estén cobrando el flete, el arancel y el ITEVI de ese flete de aumento. Pero sí deberían dejarlo de cobrar, porque eso crea un problema de precio automáticamente. O sea, si me cuesta $12,000 más y me quitan el 14% y el 18% de esos $12,000, entonces se me crea un gran problema de costo adicional y quien lo importa, el producto, ya sea materia prima o producto terminado, lo va a pasar al consumidor, porque no tiene de otra. No tiene de otra. Entonces, creo que hay que revisar que no se cobre el arancel y el ITEVI de ese aumento del flete. Del aumento del flete. Porque recuerda que está plasmado en la factura. ¿Entiendes? O sea, está plasmado en la factura. O sea, si antes eran $3,000 o $2,000 y ahora está en 17 o en 15, lo hay que poner en la factura. Entonces, el valor de la mercancía, $2,000. Flete, 17 o 15. No lo cobres. No cobres el ITEVI de eso. O puede ser valor de la mercancía $100,000. El flete antes eran $3,000 y ahora son 15 o 17. O sea, y eso, déjeme decirle, ya no financian el flete. Las empresas, los importadores de materia prima o de producto terminado, tienen que prepagar el flete antes de que el barco salga. Es más, antes de que el barco salga. Hay competencia. Y el que pague más flete... O más rápido. O más adelante. Ahí es que va el barco. Exacto. ¿Tú sabías? O más adelante. O más adelante. El barco va a quien pague. O el que lo más adelante. O sea, si lo adelanta más rápido, bueno, es mejor para él. En términos de rentabilidad. Imagínate una empresa que trae, por decirte,
60 contenedores mensuales y el flete le subió $10,000. Son $600,000 y hay que prepagarlo. Si aparte de prepagarlo y la mercancía llega en 4 meses, también cuando llegue a aduanas me va a crear un impuesto de ese flete adicional de arancel y de ITEVI. ¿A quién le vamos a pasar? Es al consumidor. Al final eso crea inflación. Eso crea inflación. Entonces creo que hay que revisar eso, sobre todo si las recaudaciones están bien. Si están bien las recaudaciones, porque no hay problema con eso. O sea, creo que eso hay que revisarlo. Ahora, yo creo, y no sé, Ezequiel, pero posiblemente eso es parte, porque fíjate, el gobierno no está traspasando todo el aumento en el precio de los carburantes al consumidor. No, está subsidiando, como está subsidiando ahora los fertilizantes. Y subsidiando los fertilizantes, que te voy a decir. El problema de los fertilizantes ahora mismo no es precio. El problema es que no hay fertilizante en el mercado. Esa es una de las cosas. Porque Rusia y China pararon la exportación. Esa es una de Entonces, ellas. no hay fertilizante. Sí, esa es una de las de ellas. Pero aún así, Luis Manuel, si los números siguen que están bien, por lo menos en las mercancías más sensibles deberían no cobrarlo. En las más sensibles. Habría que ver si eso lo pueden revisar. Mira, Luis Manuel, las remesas van bien. Bueno, como habíamos dicho. Las remesas ya al octubre pasaron en $200 millones todo el año 2020. A octubre. ¿Tú te acuerdas que lo dijimos? Sí. Inclusive a principios de año. Y que había sido para nosotros 400 millones. Una especie de riesgo estar proyectando eso. Pero nosotros dijimos que iba a pasar de $10,000 millones de dólares la remesa. Pues va a pasar de $10,000 millones de dólares. Va a pasar, aunque los últimos 3 meses viene bajando un poco. Sí, naturalmente. Viene bajando un poco. Porque ya el impulso no se está dando mí me da, en el gasto federal. Sí, la proyección me da que van a entrar $1,500 millones más en lo que resta de año, según si sigue la tendencia a la baja. Sí. Si sigue la tendencia a la baja. Bueno, si no sigue la tendencia a la baja, mejor. Que va a llegar a 10.200 millones. Yo creo que va a llegar a 10.200. Pero y ya, que con relación al año 2019, creo que el aumento mensual va a ser de 1.200 millones mensual. Sí, para este año que entra. Para este año que entra. No, perdón. Porque ha habido aumento en el salario y hay también. Vamos a hablar de números claros. Sí. Mira, para reiterar, a octubre del 2021 ya pasamos todo el año 2020 en $400 millones. Sí. El año 2019 lo pasamos ya en más de 1.000 millones, 1.200 millones ya con relación al 2019. Nosotros vamos a pasar el 2021 con relación al 2020 en una proyección de casi $2,000 millones. Sí. Lo que pasa es que eso se cae en el año 2022 porque el gobierno federal ya paró ayuda a la familia. Pero eso depende. Ahora, por eso te digo que con relación al 2019, yo estimo que va a haber un aumento mensual de 1.200 millones. Sí, eso con el 19. Pero yo todavía entiendo que el 2022 será, si va a ser menos que el 2021, va a ser prácticamente igual o un poquito mejor todavía que el 2020. No. Oye, ¿por qué? Es que hubo, como el mercado inmobiliario demostró, que hubo una gran compra de dominicanos ausentes en el mercado inmobiliario que comprometen pagos a largo plazo. Y ellos van a mandar su dinero para comprar la inversión. Compraron tierra, apartamentos, casas. Eso es otra cosa. Eso fue un fuera estudio de que la salió. remesa. Pero llega como remesa. Bueno, entra como una remesa. partecita llega como remesa. El bulto de eso no llega como remesa. Ahora, te voy a decir también, la inflación en los Estados Unidos se está comiendo el 6% del salario. Ya llegó a 6.2%. Y tú eso se lo tienes que quitar al poder adquisitivo que tuvieron, el aumento que tuvieron con la ayuda federal y con el aumento que ha habido en el salario nominal. O sea que... La inflación va a bajar. Pero ya se lo comió. Aunque se caiga la inflación, ya se lo comió. O sea,
aunque la inflación caiga, ya se comió el 6% del salario, porque tú el resto lo vas a medir con relación al punto de ahora, donde ya se comió el 6%. Sí. ¿Me entiendes? O sea que tú vas a tener el año que viene un poder adquisitivo menor de ese salario que tú estás teniendo ahora. Por eso te digo que para el año que viene estoy estimando un aumento mensual con relación al 2019 de 1.200 millones mensuales, pero no creo que llegue a 10.000 millones. Lo que te quiero decir es que con el aporte del turismo, que va a pasar más o menos de 5.000 millones de dólares, el aporte de la remesa de 10.2 millones de dólares, más los 8.000 o casi 10.000 millones de dólares que van a aportar las exportaciones de zona franca industriales, nosotros vamos a pasar de 26.000 millones de dólares de entrada en esos tres sectores. Que te voy a decir, sin las inversiones en extranjeras. eso que tú estás hablando, de los 5.000 millones del turismo, tú estás refiriéndote a visitantes extranjeros. No residentes. Y de esos no visitantes residentes. extranjeros no residentes, el 30% es de dominicanos ausentes. Sí, correcto. Bueno. Correcto. Ahí viene la parte que yo te dije que no entran en la remesa. Pero hay algo mejor, ¿eh? Hay algo mejor. En esos 4.5 millones de turistas no están los 100.000 cruceristas. Los 100.000 cruceristas. Bueno, eso no. Pero ¿sabe qué? Aportan mucho porque ellos gastan dinero. Sí, ¿Sabe cuánto gasta un crucerista cuando pernota 6 horas, 8 horas? El promedio. Sí, pero no 300, se van a comer su comida $200. a su barco porque lo No, pagaron, pero gastan 300, 200 dólares. No son malos. Pues no son malos. Pero óyeme, no son malos. ¿Sabes por qué? Porque mueve esa microeconomía. Bueno, a menos que no sea de esas excursiones de lujo, tú sabes. Pero Manuel mueve la microeconomía, crea empleo, ¿está bien? Y aumenta el consumo. O sea, lo interesante de la economía dominicana como está proyectada para el 2021 es que entre remesas, turismo y exportaciones, nosotros pasaremos de 26.000 millones de dólares. Eso sin inversión extranjera. Bueno. Y sin otros ingresos que se calculan y se contabilizan. Déjame ver. Nosotros vamos a pasar, sí, porque las exportaciones han aumentado mucho también. Sí. O sea, la Zona Franca proyecta no es que 8.000. vamos a pasar a 26.000, nosotros vamos a llegar a 30.000 millones. Yo dije pasa de 26 para ser prudente. Me gusta ser un poquito prudente a veces. Pero lo que estoy diciendo con eso es que es interesante. Entonces hay algo. Es que a nosotros no se nos han caído las de una u otra manera, las importaciones. Por eso el Banco Central está robusto en términos de divisas, porque es que a nosotros no se nos han caído las divisas. Ahora, la presión es el petróleo. Esa es la presión que tenemos. Y ahí es que tenemos no se va a acabar para el año que preocuparnos. viene. No preocuparnos porque el petróleo se mantiene a 80 por lo menos. El petróleo se come las reservas. Oye, sí. Y ahí es que tenemos que preocuparnos de que los subsidios al petróleo se comen las reservas. Bueno. Y no va a terminar, el petróleo no va a bajar de 80 para el año 2022. No, porque ahora están diciendo... El gobierno va a tener que recalcular su presupuesto a 62, que lo tiene calculado el presupuesto, el petróleo a 62. Eso no va a poder ser posible. Ahora están diciendo los árabes que la demanda no va a llegar al nivel que ellos proyectaron, pero sí va a seguir creciendo. Va a crecer menos, porque la economía en China ha caído, la economía en los Estados Unidos cayó 2% el trimestre pasado, sí. En Europa está cayendo también en términos de la dinámica de crecimiento. Entonces va a haber, no la demanda que ellos proyectaron, pero sí va a haber un aumento en la demanda. Inclusive el año que viene ellos están proyectando la misma tasa de crecimiento que proyectó el Fondo Monetario. O sea que no hay una presión menos en términos de la demanda de petróleo para que ellos puedan afectar el precio. Porque si ellos ven que la economía se va a caer, entonces ellos tendrían que bajar el precio porque estarían produciendo un estancamiento inflacionario a nivel de la economía mundial. Y eso no le conviene a ellos. Bueno, tú dirás que no le conviene, pero mira. No le conviene, porque cada vez que hay eso, se le caen los precios a $20, a $30, como fue negativo hace un año. Si no le conviene, yo no te voy a discutir que no le convenga. Lo que yo te voy a discutir es que no le va a importar. No le va a importar porque ellos se la van a jugar.
ese petróleo de 80 no baja el año que viene. No baja el año que viene. No. Vamos a hacer la Yo pausa. estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer la pausa y nosotros tenemos que, ahora que hablamos ya del 2021, vamos a hablar un poco, porque ya estamos en noviembre, de lo que podría ser para nosotros, aunque este tema lo vamos a tratar más adelante, antes de que termine el año. Vamos a hablar un poco de qué entendemos nosotros que habrá que cuidarse o habrá que tomar en cuenta para el año 2022. No nos corten, manténgase con nosotros. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel. Mira, antes de seguir con el tema o entrar a otro tema que nos tome más tiempo, quería referirme rápidamente a un comentario que vi en el periódico, creo que fue en el periódico Hoy, periódico por la mañana, sobre un artículo, se refería a un artículo de Magín, donde Magín, el que era... Él escribe los lunes en el Diario Libre. En Diario Libre. Magín, el que era director de impuestos internos, parece que señalaba en ese artículo que los que no estaban de acuerdo con la reforma se estaban riendo, pero que los que no pagaban impuestos, que son los pobres, no se van a reír porque a eso le va a faltar que les resuelvan sus necesidades. Yo creo que el problema no es lo que estaban en contra de la reforma, porque los que no pagan no creo que sean los pobres. Los que no pagan son 254.000 millones que no se paga aquí y se va en pérdida tributaria, que es lo que deben hacer los directores de impuestos internos. Perseguir ese escape que hay de los que no pagan. Porque sí, lo que nosotros pagamos, lo que pagamos nos duele, ¿no? Nos duele cuando tenemos que pagar y hay otros que no pagan y que representa una suma tan extraordinaria como 254.000 millones de pesos. Y te voy a decir, el gobierno este año va a recaudar más que lo que iba a recaudar en la reforma tributaria. Mira, Luis Manuel, yo conozco un poco la parte impositiva en materia de aportante. A impuestos internos se le va a hacer siempre más fácil seguir buscando a quien aporta, que más puede aportar. Aquel que está omiso. No, que más puede aportar, no, porque te pueden ahorcar también, tú sabes. Pero espera, por ahí voy. O sea, puede llegar el punto hasta de ahorcarlo, hasta de decir, bueno, hasta de asfixiarlo de una manera tal económicamente que ya finalmente no te va a aportar nada porque lo asfixiaste. Pero siempre se le va a hacer más fácil, porque ese está localizado. Naturalmente. Ese está registrado. Eso es muy fácil. Ahora, los omisos se le hace más difícil y es la tarea que deben buscar. Yo estoy claro en eso. Por ejemplo, yo no sé cómo un empresario se declara insolventado en una empresa, pero tiene otra vigente. Para que estamos claros, O sea, el mismo nombre. José Antonio Pérez Gutiérrez, presidente de una empresa, él la declara insolventada. Cuidado, si alguien se llama José Antonio Pérez Gutiérrez. Bueno, pero es una coincidencia. Yo no estoy diciendo cédula. Y ese mismo José Antonio Pérez Gutiérrez es presidente de otra empresa y en ese él está ganando muchísimo dinero. Entonces, yo digo, no, pero es que la ley lo prevé. Pero espérate, ¿por qué tú estás insolventado acá? Pero ven acá, tú me duraste 10 años sin pagar impuestos. Tú me duraste 10 años evadiéndome este impuesto. Y ahora te dejo tranquilo, pero aquí tú quebraste. Y eso pasa. Yo tengo datos claros de que eso pasa en impuesto interno. Es más, tú le llevas a impuesto interno evasión y su facturación de empresas de zona franca, se lo lleva, claro, y no te hacen caso, dicen que no pueden hacer nada. ¿Y qué evasión hacer la de la zona franca? Bueno, tú puedes subfacturar. Pero zona franca. Sí, pero en la venta interna. Que se entienda que no son una zona franca, toda la zona franca. En la venta interna, tú dices, la venta que hacen interna. En su facturación.
Pero que ellos no pagan impuestos. Pero está bien, ¿por qué subvalúan? Pero que no pagan ¿Pero impuestos. por qué subvalúan? No sé, pero no pagan impuestos. Pero eso es lo que ellos... A menos que no sea venta doméstica, No, que es un internamiento. No, compran mercancía interna del mercado informal. Bueno. Pero subvalúan la mercancía que exportan. O sea, en vez de $20,000 declaran $2,000. Tú se lo demuestras y dices, bueno, no puedo hacer nada. Porque no tienen que entregar los dólares como se hacía antes, que tú subvaluabas. Pero ¿a dónde, para no entregar los ¿cómo dólares? entran los dólares adicionales? Si cuesta $20,000 y nada más reciben 2,000 por factura, ¿cómo entran los 18? No, se quedan afuera o entran, de otra forma. O entran de cualquier manera. Sí. Está bien. Y tú le dices a ellos, pero ¿y la ley 155-17 no tiene nada que ver con eso? Ustedes tienen que aplicarla. Pero no entiendo. O sea, lo que yo estoy diciendo es que voy contigo. Se hace más fácil al que está pagando a ver qué más puede pagar. ¿Qué más puede pagar? O sea, ¿cuánto lo puede imprimir? Y no es tan difícil. Se hace más fácil al que está registrado. Pero no es tan difícil al que está omiso. No es tan difícil atacar al que debe pagar. Pero yo creo que lo que tal vez interpretaron mal el artículo de Magín, yo lo leí. Él estaba de acuerdo con la reforma, inclusive cuando él vino aquí. Pero yo sigo estando de acuerdo con la reforma. Tú no estás de acuerdo con la reforma. No, yo no acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ahora mismo no estoy de acuerdo con la reforma. Yo estoy de acuerdo con la reforma. Yo creo que no le conviene a este país, que este país está creciendo un 11%, yo creo que sí. están recibiendo ingresos. Sí. Ahora, tú quieres matar la economía, tú la matas. Yo soy empresario y como economista que soy, digo en mi posición que el gobierno tenía que aprovechar y hacer la reforma que le convenía al país. No una reforma de pegar impuestos necesariamente, era una reforma. Pero bueno, eso no es el tema de ahora. El que tema bajaran de ahora, los impuestos era lo que tú querías. Por decirte. Sí. Es bueno decir que fue malinterpretado, porque yo lo leí. Es lo que dice que así como no hubo reforma y mucha gente está contenta, hay a otra gente que le convenía la reforma, a otros sectores que le convenía la reforma, y explicó por qué le convenía. Y que finalmente, como no va a haber reforma, no van a salir los beneficiados como debe salir. Eso fue lo único que él dijo. Simplemente es una posición. Creo que hay gente muy celosa con eso. Bueno. ¿Tú conoces a Magín? Sí. Tú conoces a Magín, tú sabes que Magín... Pero no es que uno se esté riendo porque no haya reforma. Uno lo que no ve es la necesidad de que haya una reforma ahora mismo. Que cree un cuco y ahuyente las inversiones cuando es una necesidad de crear empleo en este país. Es más importante crear empleo formal que darle dinero al gobierno. La reforma pudo haberlo creado. Cuando tú no sabes a dónde va. Bueno, la reforma pudo haberlo creado. Sabemos que hay una persecución en la corrupción. La reforma pudo haberlo creado. Pero mira el 4%, ¿qué hizo el 4% con la educación? Y se fueron más de 20,000 millones de dólares. Y dice la Estrategia Nacional de Desarrollo que hace que más de 20,000 millones de dólares. ¿Tú sabías eso? La Estrategia Nacional de Desarrollo prevé que A6 que hay que ponerla. Ya, en estos tiempos. A6, ¿no? Para este año. Sí, A6. 6% del Producto Interno Bruto. Sigue. ¿Tú te imaginas? Sigue botando dinero en el zafacón. Bien. Decíamos en los minutos que nos quedan que vamos a pensar un poco en el año 2022. El año 2022 ya el gobierno norteamericano anunció que va a haber aumento de la tasa de política. Aumento en la tasa de política en Estados Unidos implica un aumento de tasa de política en República Dominicana. Lamentablemente, una cosa rebota a la otra. Eso puede crear un problema de crecimiento, aunque puede controlar la inflación. Eso está claro. Entonces, pero eso hay que preverlo. O sea, las autoridades tienen que... Yo sé que en parte monetaria nosotros no tenemos problema porque don Héctor es una persona que tiene alto grado de previsión. Pero hay que tomarlo en cuenta. El petróleo que dijo Luis Manuel es una gran amenaza para nosotros. En el presupuesto del 2022 está planteado y proyectado a $62 el barril. No. Digo, aunque digo que no va a llegar ahí. No va a bajar. No va a bajar ahí. No va a bajar. Y yo creo que el gobierno debe revisar esos numeritos para llevarlo a 80. Si es menos, mejor. Pero a 62 no va a ser. Eso es imposible. Imposible. Y ver cómo nosotros, la economía puede aguantar que no subsidie tanto el precio de los combustibles. Porque el gobierno está subsidiando casi en 15 pesos. En 15 pesos. O sea, deberíamos tener 15 pesos más el galón de combustible. Yo sé que hay una clase económica que no lo va a aguantar, una clase empresarial que no lo va a aguantar, pero es un problema fuerte para el gobierno mantener durante todo un año
un subsidio de 15 pesos el galón. Y dirá, pero ¿y cómo que es un subsidio si se paga 100 y pico de pesos de impuestos? Nada más. ¿Dónde está el subsidio? No, y que la gente no lo siente. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde está el subsidio? Y después, porque ha sido así, Ezequiel. La gente no se da cuenta de los esfuerzos de los gobiernos en términos del subsidio. Y muchas veces votan en contra del gobierno que pone los subsidios, porque ha pasado en este país. Sí. Pero y no se lo reconocen. No le reconocen el subsidio. Pero la gente dirá, Luis Manuel, ¿me entiendes? pero ¿y cómo que subsidio? Si, ¿será que el gobierno está sacrificando de los impuestos? Que es lo mismo, ¿no? Pero si el gobierno sacrifica 15 pesos el galón de combustible y al mismo tiempo recupera 60 y pico de pesos por galón de combustible, entonces la gente dirá, bueno, pues será que no va a estar recuperando 50. Entonces yo creo que debe sincerizarlo, los precios, aunque puede tal vez revisar los impuestos, que casi es lo mismo en términos contables, pero por lo menos no vamos a ir quitando la cultura del subsidio, que es lo que yo entiendo, porque subsidiarlo es para todo el mundo. Es para todo el mundo el subsidio, para bueno, para rico, para muy rico, para súper rico y para pobre. La desgracia es que el transporte público aquí ha sido un desastre. Y los gobiernos, nosotros tenemos crisis del petróleo desde los años 70, dime tú, hace 50 años, y hemos sido incapaces de desarrollar un transporte público eficiente en este país, sabiendo que eso es una espada de Damocles sobre la economía de este país, porque nosotros no producimos una gota de petróleo, ni en Asua, porque Charco Largo fue otro largo charco. Pero que eso es lo que tú ves, Ezequiel. Eso es lo que tú ves en República Dominicana en el largo plazo. O sea, nosotros nos hemos beneficiado de la desgracia de los países circundantes. Los desastres que hay en Centroamérica, los mal gobiernos que hay, y la criminalidad que es mucho más alta que la nuestra. Muchos de esos extranjeros buscan aquí el país. Y se van a vivir a Punta Cana, y se van a vivir a Capcana, y se van a vivir... Mira, Romana Casa de Campo está lleno de venezolanos. Eso es prácticamente una ciudad venezolana. Entonces, tú ves que República Dominicana, muchas veces, cuando la desgracia de Haití del terremoto, lo que nos beneficiamos fuimos nosotros, que exportamos ese año, en el 2011, lo que nunca hemos exportado a Haití. Sí. Mira, antes de que termine el programa, Luis Manuel, nosotros no podemos dejar, por lo que implica en materia regional, el problema del juicio a Piñera. No nos da tiempo tal vez hablarlo ahora. Y el asunto ese del triunfo, supuesto triunfo de Ortega. Yo sé por qué quiero mencionarlo. No, oye, ¿por qué lo quiero mencionar? Yo lo quiero mencionar porque en un próximo programa que nosotros tengamos, ya sea de agenda económica o en cualquier otro, la parte política, la amenaza del sistema de partido político en la República Dominicana, hay que tomarlo en cuenta, porque hay una gran amenaza y eso crea un problema social que al final crea un problema económico. Pero tú no ves ellos mismos que se van creando su problema. El Senado y en la Cámara de Diputados, ¿quiénes son? Bien. Y los regidores y esa gente. Bueno, esos son los políticos. Sí. ¿Tú me entiendes? Terminó. Entonces, cuando tú ves Latino Barómetro, ¿no? Esa encuesta que hacen anualmente, y tú ves cómo ha caído en esas encuestas el nivel de satisfacción de la población con relación a los partidos políticos. Bueno, ese es el problema. Mira, pero eso es un problema de nosotros. Sí. Bueno, gracias, señores, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.